Hola, soy Paula y en este video te voy a hablar sobre el papel de encuadernación. Vamos a explorar sus características, composición y las ventajas que ofrece. Así que si sos un amante de los libros, los cuadernos o simplemente querés aprender más sobre este tema, quédate a ver este video. Antes de comenzar, quiero hacer una pequeña aclaración. Este material también es conocido como tela de encuadernación. Lo comento porque dependiendo de cada país puede pasar que surja esta diferencia. Igualmente, una vez que termines de ver este video vas a saber distinguir cuáles son las características específicas de este material para reconocerlo fácilmente más allá de su denominación. El papel de encuadernación es un tipo específico de papel diseñado para ser utilizado en la fabricación de libros, cuadernos, libretas y otros productos encuadernados. También se usa para forrar estuches y cajas. Su principal función es proporcionar durabilidad a la estructura de la encuadernación, evitando que se desgaste o rasgue con facilidad. Suele ser más grueso y resistente que el papel común, lo que lo hace ideal para la protección de los mecanismos de apertura de determinadas encuadernaciones. Fíjate por ejemplo en este cuaderno de tapas duras y lomo recto, el mecanismo de apertura ejerce un desgaste más intenso en esta zona, y al usar este tipo de papel proporcionamos mayor vida útil al cuaderno. El papel de encuadernación se compone generalmente de fibras de celulosa provenientes de pulpa de algodón. Estas fibras se entrelazan en su estructura durante el proceso de fabricación, lo que le confiere fortaleza y flexibilidad. Mira cómo me cuesta rasgar este pedacito de papel y aquí podemos ver estas fibras entrecruzadas de las que te hablaba. En algunos casos traen una capa adicional de papel que sirve para evitar que el adhesivo pase a la superficie y genere manchas. Podemos encontrar este material en una amplia gama de colores, hasta diferentes tonalidades de un mismo color. Esto permite personalizar los proyectos según tus preferencias de diseño. Además de los colores, también podemos encontrar variedad en texturas, patrones y motivos impresos. En cuanto a las ventajas, podemos decir que la más importante sin dudas es su fortaleza. Su resistencia y grosor garantizan que los libros y cuadernos hechos con este papel tengan una vida útil más larga, sobre todo cuando aplicamos su uso en las zonas que sufren más, como en este sector de las bisagras, donde posiblemente un papel común se deterioraría más rápido. También podemos agregar que es fácil de manipular, cortar y plegar durante el proceso de encuadernación. Al tratarse de un material específico que sirve para proyectos relacionados con el mundo de la encuadernación y el scrapbooking, solo se consigue en papelerías y tiendas especializadas en estos rubros. También podés buscar en sitios como Amazon, Mercado Libre o tiendas especializadas que tengan tienda en línea. En resumen, el papel de encuadernación tiene un lugar esencial en la preservación y presentación de libros y cuadernos. Sus características y composición hacen que sea una elección ideal para aquellos que valoran la durabilidad y la calidad en sus proyectos de encuadernación. Espero que toda esta información te haya resultado útil. Nos encontramos en un próximo video. Chao.